Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Bendiciones, amada iglesia y amigos que asiduamente nos escuchan y escuchan este mensaje. Es un honor para mí poder compartir hoy esta breve meditación de la palabra del Señor, la cual he titulado Lo que ahora vivo. No es un secreto que vivimos cuestiones difíciles, más aún en esta cuarentena, donde gran parte de
de toda la humanidad se encuentra detenida, encerrada en su casa y que deseando ver cuál va a ser el desenlace de todas estas cosas. Yo he querido compartir esta porción de la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, verso 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Este es un pasaje muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo, que es el autor de este libro, el libro de Gálatas, fue un hombre muy pragmático, un hombre con una practicidad y una intensidad en su vida. Desde muy joven narra la historia que fue perseguidor de la iglesia, y lo hizo con mucha intensidad, con un deseo propio por creer que hacía lo correcto. Y su encuentro con Jesús se da persiguiendo a los cristianos que estaban en el camino a Damasco. Y dice que el mismo apóstol Pablo fue el que solicitó ante el sumo sacerdote carta para poder perseguir a los cristianos. En ese camino, Pablo tiene el encuentro con Jesús. Y es impresionante observar cómo Pablo, allí tirado en el piso, todo tembloroso, todo asustado, le responde a Jesús y le dice: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y desde ese momento Pablo empezó a vivir un evangelio intenso, un evangelio práctico, a empezar a vivir y a practicar todas las verdades que ahora él entendía que eran lo correcto en su vida. Pablo empezó a vivir un evangelio creyendo que lo que estaba viviendo era la salvación que Dios había traído a su vida. Lo que podríamos decir que era un evangelio completo. Este pasaje de Gálatas capítulo 2, verso 20, narra un momento controversial entre la vida de Pablo y Pedro. Pero permítanme salirme del contexto general de esta porción. Porque en esta porción se nos habla de un suceso o de un episodio ministerial en la vida de Pablo. Pero el verso 20, yo quisiera dividirlo en tres aspectos importantes. Pablo empieza este verso diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo comienza conociendo, con este versículo que es muy conocido y muy estudiado por todos, afirmando una posición que con Cristo estaba juntamente crucificado. Y Charles Spurgeon, un conocido predicador de hace muchos años atrás, es el autor de una frase que a mí siempre me gusta recordar, y cada vez que tengo una oportunidad la digo. Charles Spurgeon decía que predicar a Jesús, a Cristo sin su cruz, era entregarle con un beso. Predicar a Cristo sin su cruz es entregarle con un beso. No podemos predicar el Evangelio sin mencionar en la cruz del Calvario lo que allí sucedió. La gran batalla que allí se libró, la gran guerra espiritual que se libró en la cruz del Calvario. Porque en el Gólgota, en el monte del Gólgota, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, se libró la guerra espiritual más grande que ha registrado la historia. Se generó la transición más importante que ha tenido la humanidad. Porque allí Jesús, a través de su muerte, venció la muerte eterna. Tal vez muriendo nos estaba dando vida, y vida en abundancia. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Y aunque allí en la cruz del Calvario fueron perdonados nuestros pecados, también fuimos librados de la condenación eterna. Y recuerden que la salvación esencialmente significa ser libre del pecado, ser libre de la condenación que por el pecado viene a nuestra vida, y tener como galardón o como regalo de Dios la vida eterna. Y esto se logra a través de la fe. Y fue lo que allí el apóstol Pablo estaba hablando, de que en la cruz del Calvario, él, crucificado allí con Cristo, había recibido el perdón de su pecado, pero también había sido libre de una condenación eterna y empezaba a tener vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, su segunda afirmación en este mismo pasaje es que después que dice que había sido crucificado juntamente con el Señor, dice: y ahora no vivo yo, mas vive
Cristo en mí. ¿Qué estaba refiriendo el apóstol Pablo? Que la misma guerra espiritual que se libró en la cruz del Calvario y en la cual sus pecados habían sido perdonados, ahora esa misma batalla espiritual se estaba librando en su interior, en su vida. El apóstol refiere esto hablando de la necesidad de que no tan solamente en la cruz del Calvario se libra nuestra salvación, sino que luego que somos perdonados nuestros pecados y que somos libres de esa condenación, empieza una nueva batalla espiritual en nuestro interior, en nuestra propia vida. Y esto lo vemos en el Juan capítulo 3, el pasaje donde Jesús habla con Nicodemo y le habla de la necesidad de tener un nuevo nacimiento, una nueva vida, y que habla de una vida espiritual que debe nacer en nuestras vidas. El apóstol Pablo en el mismo libro de Gálatas, pero en el capítulo 5, habla de esa batalla interior que hay en el hombre entre el espíritu y la carne, por tomar el control de nuestras vidas. Y habla de que una vida llena del Espíritu es una manifestación de los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y hace una descripción y dice que el manifiesta es la obra del Espíritu en nuestra vida y habla de los frutos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y refiere que contra tales cosas no hay ley. Pero describe que realmente es una guerra espiritual en nuestro interior. ¿Por qué? Porque lo espiritual se manifieste en nuestra vida. Y eso nosotros podemos lograrlo siempre y cuando nosotros tratemos de traer al Espíritu Santo a nuestra vida para que se manifieste en su obra y podamos derrotar las obras de la carne en cada uno de nosotros. Ahora, analiza un poco junto conmigo ahora la siguiente parte que sigue de este verso. Ya el apóstol Pablo ha dicho, con Cristo estoy crucificado. Pero dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero hay una nueva vida. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Piense que él habla de que ahora lo que viví en la carne, es como que ya fui salvo, acepté el perdón de mis pecados, soy libre de una condenación eterna y ahora tengo una nueva vida, una vida espiritual, donde se manifiesta el Espíritu Santo en mi vida. Pero esa vida espiritual tiene que tener un reflejo más allá de lo que nosotros, tal vez como cristianos, nosotros a veces vivimos. Fíjense bien, lo que ahora vivo en la carne. Muchos de nosotros hemos querido vivir en una burbuja, en una caja de cristal donde nada ni nadie nos toque. Hemos desarrollado una vida espiritual en comunión con Dios, luchando cada día por hacer lo que Dios le agrada. Y consideramos vivir una vida espiritual, pero no recordamos que esta vida está metida en un cuerpo carnal, de carne y hueso, que debes hacer que esa vida espiritual funcione dentro de tus debilidades y de la fragilidad de tu cuerpo humano. No es solamente que hemos desarrollado una vida espiritual, no es solamente que hemos podido desarrollar una vida donde amamos a Dios, recibimos sus bendiciones, recibimos sus promesas, espiritualmente nos sentimos que tenemos una comunión íntima con Dios, pero esa comunión tiene que manifestarse en la vida de lo que ahora cada uno de nosotros vivimos. El apóstol Pablo tenía una realidad por delante. Estaba diciendo todo lo que atrás había vivido quedó atrás, pero que ahora tenía una vida que tenía que vivir en la fe del Hijo de Dios, creyendo que Dios estaba con él y que todo lo que había sucedido en nuestra vida había sido para que llegáramos a un punto en que estuviéramos dispuestos a enfrentar cualquier realidad en nosotros. Y fíjense bien, Pablo llega al centro de su mensaje en este pasaje, cuando dice que lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Jesús se entregó por nosotros porque primero nos amó. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios primero al mundo que envió a su Hijo. Dios amó primero a la humanidad para después entregar a su Hijo. Así que el sacrificio de Dios vino por el amor que Dios le tuvo al hombre. Y el hombre es salvo porque cree en Él, cree en Dios. Porque dice el mismo versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna.
Entonces todo el que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. La salvación es por fe. Dice la Biblia que por gracia soy salvo. Y esto es por la fe. Y la vida en la carne la vivo ahora en la fe de Jesús. Indudablemente que todos nosotros hemos desarrollado una vida cristiana, una vida de fe, una vida creyendo, básicamente en una relación espiritual con Dios. Y todos tenemos una comunión espiritual con Dios. Pero lo que ahora nos toca vivir, tenemos que vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo, mismo en el Juan capítulo 16, en el verso 33, antes de ser ascendido, antes de partir de esta tierra, le habló a sus discípulos y les dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Cuál era su mensaje? Hay cosas que van a tener que vivir en la carne. Hay padecimientos que van a tener, aflicciones, dificultades que van a tener que vivir en la carne. Pero ustedes tienen que confiar, ustedes tienen que creer, ustedes tienen que tener la esperanza de que yo vencí el mundo. Y que aunque ustedes tengan que padecer, ustedes son más que vencedores porque Jesús venció por nosotros. El apóstol Pablo sabía lo que se enfrentaba. Sabía que todo lo que había ganado en su vida, en su ministerio, estaba expedito a lo que Dios podía hacer en su vida. Y no le temía. Por eso pasó por tantas circunstancias difíciles y muchas de ellas las superó creyendo y confiando en que Dios era el que guardaba su vida. Por eso le llevó a hacer esa afirmación en Romanos capítulo 14, en el verso 8 y 9. Pablo dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Pablo estaba seguro de que si en su fragilidad humana moría para el Señor, era del Señor. Y que si vivía, también para el Señor vivía. Entonces hoy, en medio de las circunstancias que nosotros estamos atravesando, que la humanidad está atravesando, nosotros tenemos que entender que lo que ahora vivimos, tenemos que vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Nuestra vida de comunión con Dios ahora tiene un sentido. Tenemos que entender para cuál y con qué propósito Dios nos ha llamado. ¿Qué debemos hacer en este tiempo? Tal vez las cosas no vuelvan a ser nunca más como fueron. Hay tantos comentarios, hay tanta expectativa a nivel del mundial de qué va a pasar. Muchos han dicho que tal vez este virus se quede para siempre a vivir en la humanidad. No lo sabemos, pero sí debemos tratar de entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, para este tiempo, como sucedió con Esther. Cuando su tío le dijo: tal vez para este tiempo o para este momento tú naciste. El apóstol Pablo estaba claro que lo que ahora le tocaba vivir, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual nos había amado y se había entregado por nosotros. Al igual nosotros, amada iglesia, amado hermano, amado amigo que nos escucha, tal vez ahora nos tocan vivir tiempos difíciles, pero tenemos que enfrentarlo con la fe, creyendo y confiando en aquel que nos amó y se entregó por nosotros, entregó su vida en la cruz del Calvario, nos dio la salvación. Y que si hoy vivimos, vivimos para Él. Y si tendremos que morir, moriremos para Él, ya porque algún día vamos a tener que enfrentar la muerte. Pero ese día que muramos, sabemos que estaremos con Él para siempre. Esa es la esperanza bienaventurada, que si morimos, morimos para Cristo, viviremos con Él en la eternidad, porque Él pagó por nosotros, a través de su sangre, un precio maravilloso para que tú y yo no solamente fuéramos libres de la condenación eterna, sino pudiéramos tener una vida eterna juntamente con Él. Por eso yo hoy te invito a que tú, si no has decidido por Cristo, lo puedas hacer. Puedas entregar tu vida a Cristo, que Él es el único que puede darte vida y vida en abundancia. Si hoy tú te sientes desanimado, te sientes agobiado por las situaciones que estamos viviendo, es entendible, es lógico que te sientas así por las circunstancias que tal vez atraviesas, de necesidad, de angustia, de escasez, de todo lo que
como sociedad estamos viviendo, más en nuestra nación, más en nuestra propia ciudad, con todas las condiciones en las que estamos viviendo. Pero tenemos que confiar en Dios, porque para este tiempo el Señor nos ha traído. Y la iglesia del Cristo hoy tiene que levantarse como una iglesia victoriosa, creyendo que Jesús venció en la cruz del Calvario, que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, vencimos en la cruz del Calvario, que nosotros hemos vencido el pecado en nuestras vidas, que llevamos una vida de comunión con Dios, pero que hoy también necesitamos vivir este momento confiando en el Señor, que Él también nos dará la victoria. Te invito en esta hora que tú puedas inclinar tu rostro y vamos a orar al Padre para que nuestra fe nunca falle, para que nuestra confianza en Dios siempre permanezca y que aunque vivamos tiempos aún más difíciles de lo que hoy vivimos, estemos confiados que el Señor siempre nos dará la victoria. Señor, te doy gracias en esta hora por tu presencia, gracias por este hermoso tiempo que nos ha permitido compartir este mensaje de la palabra de Dios. Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y también sabemos que hay personas y hermanos que en la fe que viven tiempos difíciles en su vida y tal vez muchos se sienten débiles o cansados por tantos problemas y tantas dificultades y tal vez hasta aún muchos han menguado y han flaqueado en su fe. Yo te pido hoy que sea tu Espíritu Santo que les fortalezca, les anime, les consuele y les muestre que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo, que tú pelearás por nosotros, que tú has peleado la batalla y has triunfado sobre todo el reino de las tinieblas, que el reino de la luz ha vencido y que esa victoria se ha de mostrar en nuestras vidas, en que nosotros, Señor, aunque sea que padezcamos en esta tierra, oh Dios, padecemos por ti, creyendo en tus promesas que son fieles y son verdaderas. Yo bendigo esta iglesia, bendigo a cada amigo y cada familia que nos puede escuchar en este día, que tu gracia y tu favor sea derramado sobre ellos, que tú les puedas animar, los puedas animar cada día más y más para que ellos puedan permanecer en ti. Oh Dios, yo te doy gracias y te pido que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.